para comenzar a trabajar. Bueno, estamos discutiendo y estamos trabajando cuestiones relacionadas con el diagnóstico. Más o menos ya habíamos visto elementos generales y sobre todo lo que dice el estándar de competencia al conocer de consultoría, de servicios profesionales de consultoría, en relación al prediagnóstico, que es una de las tres etapas que nos marca el diagnóstico. ¿Cuáles son las tres etapas? ¿Alguien me puede decir? Según el documento del conocer, en el primer elemento que es el del diagnóstico, ¿cuáles son las tres partes de ese primer elemento? Lo tienen en el documento, digo, lo pueden checar en el examen, sí se los voy a preguntar y lo tienen que saber de alguna manera, que también voy a buscar una forma un poco más compleja de preguntárselos que en el examen pasado, pero ¿cuál sería el primer elemento? ¿Alguien ubica? O más bien, hay cuatro elementos del estándar de competencia. El primero es el diagnóstico. En el primero hay tres partes. ¿Cuál es la primera parte? Cero idea. Y luego la segunda y luego la tercera, obviamente. Andrés, ¿quieres hablar? ¿O estás hablando? Más bien. Bueno, o sea, es que como no estoy seguro de la respuesta, le quería como preguntar. Ah, ok, ok. Pero bueno, no O estás sea, seguro de la porque respuesta. no es esta parte en la que era lo del prediagnóstico, diagnóstico y así se iba siguiendo. Bueno, eso lo vimos en términos generales, la estructura o el orden lógico que yo les explicaba en una diapositiva, pero lo que dice el estándar del conocer, que es un documento de 8 cuartillas o 9 cuartillas, no me acuerdo cuántas, que tienen en la plataforma, que me imagino ya le echaron una revisada, ah, digamos, de todo el estándar de servicios profesionales de consultoría, lo divide en cuatro elementos. Y de hecho, si alguien se quiere certificar por el conocer, necesitan un portafolio de evidencias y desde luego pasar la evaluación de esos cuatro elementos. El primer elemento es el diagnóstico, digamos, diagnosticar la situación del cliente. Y ese está dividido en tres documentos, en tres partes que hay que estructurar. Y esa es mi pregunta, nada más como para ubicar bien qué dice el estándar, porque básicamente esas tres partes del primer elemento del diagnóstico es lo que ustedes van a tener que entregar en el siguiente entregable, que es el del diagnóstico de la empresa que va a ser su cliente. Entonces yo por eso les pregunto. O sea, es que la verdad no sé bien el documento, pero o sea, observación. Bueno, no, observación es un, una técnica Ujú. de investigación, digamos, para que podríamos aplicar o no, ustedes van a determinar qué técnicas son las que van a utilizar en su diagnóstico. Pero no. O sea, digamos, yo cuando le hago un diagnóstico al cliente, le tendría yo que entregar el diagnóstico, que es un documento grande que está dividido en tres partes, de acuerdo a lo que establece el conocer. ¿Cuáles son esas tres partes? Esa sería mi pregunta. Pueden checar el estándar, ahí lo tienen, que ya lo vimos, ya lo platicamos en clase, pero para que lo tengan súper ubicado.
Juan Carlos, ¿ubicas de qué estamos hablando? Como para tener alguna idea, digo, si la pueden aportar. Ilka, sí, por favor, Ilka, tienes levantada la mano, o no sé si estás hablando y como que no se oye tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Ah, súper. No sé, es que no sé si exactamente es lo que está hablando. Me acuerdo que las 4 etapas de lo del conocer eran el diagnóstico, la propuesta, la implementación y el cierre, ¿no? Y Perfecto. ahorita está preguntando como las partes del diagnóstico, eso entendí. Correcto, de la primera, exacto. Y en el diagnóstico, no sé si se refiere a lo de definir el problema, las variables No, y quizá la población. no, eso es parte, o sea, O eso es, ajá, parte del diagnóstico. No es sí la es algo que pregunta. hay que hacer en el diagnóstico, sin duda, nada más que como lo establece o como lo divide el conocer, digamos que todo el diagnóstico que sí tiene que ver con lo que acabas de decir, definir el problema, con la metodología, etcétera, pero digamos que el estándar del conocer lo ubica o lo divide en 3 partes. Ese primer elemento al que le llamamos diagnóstico. ¿Cuáles serían esas 3 partes? Esa es mi pregunta. Digo, para tenerlo súper, súper bien ubicado y entonces ya poder pasar a lo que sigue. Digo, lo que acabas de decir es sin duda, ¿no? O sea, en esos elementos está dividido el proceso de consultoría en esos 4 pasos, por decirlo, y yo lo que estoy preguntando es el diagnóstico, porque en eso estamos, y además considerando que eh, en esos elementos, en esos pasos, ustedes tienen que trabajar para lo que van a entregar del diagnóstico de su cliente. Entonces, y ya ahorita para poder continuar con el resto. Pero digo, si no ubican, para volverlo a repetir, que deberían de ubicar, por cierto. Profe, Sí. eso que dice, o sea, no es lo de, entonces, o sea, ¿sería análisis del objetivo o Ah, tampoco? O sea, análisis del objetivo, análisis del problema, descubrimiento de los hechos, análisis y síntesis de los hechos, información de los resultados al cliente. bueno, es que ahí estamos hablando como de todo un poco. A ver, ahorita regresamos a ese punto para aclararlo. Abigail, por favor. Creo que, bueno, se basan como en 3 divisiones. La primera es donde se describe como la organización a intervenir, que son los datos generales de la empresa, misión, visión, valores. Correctísimo. También pueden ser los antecedentes y ya en el segundo paso bien describe el proceso que se llevó para identificar la problemática. Y en el Correcto. tercero se describe la situación actual de la organización a través, mostrando cuáles fueron los modelos de referencia que se utilizaron. Correcto. Perfecto, muy bien. Gracias, Abigail. Es la respuesta, ¿no? Y si ustedes ven el estándar del conocer, voy a volver a compartir mi escritorio, nada más para tenerlo súper, súper ubicado, del estándar de competencia de consultoría. Entonces, el primer elemento, aquí están los elementos, ¿no? Entonces, uno es diagnosticar la situación, dos, presentar la propuesta de solución. Hasta aquí vamos a llegar en este curso. 3, porque no la vamos a implementar, y 4 es hacer el cierre, ¿no? Entonces son los 4 elementos del estándar de competencia de prestación de servicios integrales de consultoría, como lo tiene el conocer. Y del diagnóstico son los 3 elementos que acaba de decir Abigail, que sería la primera parte, digamos, que lo divide como por documentos, o el primer producto es la identificación de la organización, y ya nos habíamos chutado prácticamente todos los elementos que debería tener esa parte. Decíamos, incluso lo señalamos, que de esta parte de identificación de la organización también le llamamos prediagnóstico. Entonces, el prediagnóstico del que hemos hablado prácticamente sería este elemento o estaría incluido dentro de este elemento y que básicamente es también conocer desde la perspectiva del cliente
cuál es el problema, ¿no? Y desde cuándo tiene el problema. Decíamos también, aunque no lo señala así tal cual el documento del estándar del conocer, pero qué hay detrás del problema, cuáles serían las variables relacionadas con el problema, porque sobre ello hay que hacer la investigación en el diagnóstico. Entonces, todo esto y que seguramente tendrá que ver y estará reflejando a lo que ustedes tengan de la entrevista famosa de prediagnóstico. Después, el segundo elemento, la segunda parte, perdón, del primer elemento, que es el diagnóstico, es que tienen que describir cuál es el proceso de búsqueda, es decir, cuál es la metodología que ustedes están siguiendo. Entonces, hay que decir qué fuentes de información empleamos, si son primarias o secundarias. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Ahorita no me voy a meter otra vez a esa parte. Aquí, aunque no viene descrito en este documento, en el del conocer, pero ustedes tienen que decir qué metodología van a seguir en este proceso de búsqueda, que damos que es mixta porque es al menos una herramienta cuantitativa y una cualitativa. ¿Qué técnicas van a utilizar? Por ejemplo, observación es una de las técnicas que ya empezaron ustedes a trabajar con ellas, sobre todo en observación no estructurada, que fue el ejercicio que hicieron después de la clase pasada. ¿Qué instrumentos son los que vamos a utilizar? Que nosotros los vamos a armar aquí en clase, dependiendo de cuáles son las dos herramientas que ustedes van a utilizar para su investigación. Y digamos que toda esa parte de cuál es la población en la que nos vamos a basar, si hay muestra, de dónde sacamos la muestra, ya saben, todo ese tipo de cosas que va a describir la metodología es el proceso de búsqueda. Después, desde luego, administrar, aplicar los instrumentos, que puede ser un formulario de encuesta, una entrevista, un focus group, observación, lo que ustedes determinen. Por eso es que estamos viendo esas herramientas de búsqueda. Y una vez que tenemos los datos, pues entonces hay que elaborar la tercera parte, que es describir la situación actual de la organización, es decir, los resultados. Y sobre esos resultados es que vamos a hacer o vamos a trabajar una propuesta de mejora. Bueno, sí quería como no seguir hasta que no estuviera como muy claro. Y esto, o sea, digamos, lo que ustedes ven en esta página del estándar, prácticamente es lo que van a entregar en en el siguiente entregable, en el segundo entregable, en equipo, que de hecho no solo lo van a entregar, sino que lo van a presentar en clase, ¿no? A fines de este mes. Entonces, nada más como para, digamos, tocar base en ese aspecto y que no tengamos mayor problema. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, para poder seguir un poquito más rápido en lo que estamos. Ahora, nada más, hicieron ustedes un ejercicio la clase pasada de observación. Estamos platicando o estamos viendo técnicas de diagnóstico, técnicas que pueden corresponder, ¿se acuerdan? Tanto a la metodología cualitativa como cuantitativa. Y también nada más, resumiendo un poquito lo que dijimos la clase pasada, empezamos a hablar de observación, distinguimos entre observación estructurada y no estructurada. Dijimos que la observación estructurada es una técnica más bien del método cuantitativo, ¿no? Porque digamos que tenemos que preparar un checklist, vamos a observar algo que ya tenemos definido y vamos a utilizar frecuencias de cuántas veces observamos ese fenómeno, etcétera. Podemos jugar un poquito con datos duros si es estructurada o no estructurada, que fue el ejercicio que ustedes hicieron y al que ahorita me voy a referir en un par de minutos. O vamos a trabajar también en encuesta, en entrevista, que puede ser estructurada o semiestructurada, y en focus group como principales herramientas de diagnóstico. También dijimos la clase pasada, recapitulando rápidamente ese punto, que la encuesta es una herramienta que vamos a utilizar del lado cuantitativo, la entrevista es cualitativa y el focus group también es cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos quedamos, empezaron a trabajar con observación y aquí sí les pediría porfa su participación para que si podemos hacer algunos comentarios. Desde luego, bueno, ya vi que en la plataforma subieron varios de ustedes su ejercicio de la observación, vieron el video, las dos escenas, y entonces hicimos un ejercicio como si nosotros hubiéramos ido a esta sucursal de productos Honda a observar de manera no estructurada. Y bueno, ya ustedes hicieron la parte individual del ejercicio,
la parte en grupo, subieron el formato y digamos que están completando esa parte en la plataforma, pero de alguna manera pues ya pasaron por el ejercicio. Y no sé si algunos de ustedes quisieran compartirnos un poquito de cuál fue la experiencia de hacer la actividad, qué tan fácil, qué tan difícil, qué tanto ubican ustedes que les puede servir o no servir para su diagnóstico, algo que les haya llamado la atención de la actividad, si lo pueden compartir antes de avanzar con otra cosa, pero sí me gustaría como aterrizar esa parte, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga algo o quisiera compartirnos un poquito cómo fue el ejercicio en su equipo, bueno, la parte individual, la parte en equipo, y qué le llamó la atención, qué conclusiones saca, etcétera. ¿Sobre qué actividad, perdón, prof? La de observación, Juan Carlos, la que vieron, donde vieron el video de Honda, las dos escenas que vienen en el video, y luego lo discutieron en equipos, que fue la que dejamos la clase pasada. Pues en mi equipo creo que todos llegamos a la misma conclusión que el vendedor número 2 era el que hacía bien las cosas, el que Okay. mostraba interés por realizar la venta y no solo por estar ahí o sea, como el primero que estaba desinteresado en la clienta, no le importaba qué servicio quisiera. Ok. ¿Qué tipo creo que eran generadores, ¿no? ¿Qué tipo de generador quería? Ajá. Ujú. No, ofrecía simplemente el más caro y el otro chavo, el vendedor 2, ofreció igual de la misma forma el más caro, pero lo hizo ver barato por todas las cuestiones de calidad que tenía dicho generador. Entonces creo que el segundo vendedor quedamos que era el mejor. Ok, digamos que esa fue la conclusión a la que, por ejemplo, llegaron en tu equipo. Y digamos que en tu equipo, ¿cuáles fueron de lo que recuerdas? Porque había una parte de discutir y de tratar de ubicar hipótesis. O sea, ¿por qué el vendedor, el segundo vendedor, hace las cosas como las hizo y por qué el primero no? Digamos que cuáles son como las cosas que la observación les revela, sobre todo porque el ejercicio era un poco como ver que el gerente de la sucursal les dijo que empieza a haber un problema de servicio al cliente y que hay clientes que se quejan por la mala atención. Ustedes observan estas dos escenas y entonces una parte del ejercicio era tratar de obtener como algunas hipótesis de por qué está pasando lo que está pasando, por qué el uno se comportó de esa manera, por qué el dos se comportó de esa manera. Entonces no sé si como más o menos cuáles fueron sus hipótesis en el equipo, Juan Carlos. Pues una de las hipótesis del vendedor 1 fue que tenía cierto desinterés en el cierre de la venta. ¿Desinterés o qué? A ver, déjame, es que estoy abriendo el archivo para... Sí, sí. Que digamos esa parte, y ahorita a lo mejor le pregunto a alguien más de lo que se acuerden ahorita, pero esa parte es importante y no me gustaría como avanzar sin cerrar eso, porque al final cuando aplicamos observación no estructurada, pues sí se trata un poquito como de ver, ok, lo que acabo de observar, ¿qué explicación le puedo dar? Sin que esa sea la explicación o que la tomemos como algo real. Simplemente que si ustedes se acuerdan del formato, como está estructurado y la discusión un poco nos tendría que llevar a eso es, a ver, de lo que yo estoy viendo, cuáles son las hipótesis que yo saco, es decir, ¿por qué el vendedor 1 hace lo que hace? Por ejemplo, ahorita Juan Carlos dice, bueno, el vendedor 1 no está interesado o está desinteresado en cerrar. Y a lo mejor si aplicamos los 5 porqués, sería, ¿y por qué está desinteresado en cerrar? ¿Cuál es la causa? Si alcancé a verlo y a registrarlo, a lo mejor puedo ampliar un poquito mi hipótesis de por qué se está comportando así ese vendedor. Y de las hipótesis y de las cosas que no están tan claras en lo que yo observé, voy a brincar a qué más tengo que seguir buscando. Es decir, si vuelvo a salir a observar, ¿qué voy a tratar de observar? O con qué otra herramienta. Puede ser que aplique una encuesta, una entrevista para tratar de saber qué y complementar lo que no me quedó claro en la observación y que a lo mejor yo voy a tener más o menos estructurado en mis hipótesis. Entonces eso es nada más lo que quisiera aterrizar un poquito más para poder continuar con lo que siguen. Entonces no sé, Juan Carlos, si tienes tu documento abierto o no. La hipótesis que tuvimos sobre el vendedor 1
fue que, bueno, sobre el vendedor 1, pero respecto a la clienta, fue que quedó satisfecha y decidió retirarse de la sucursal sin ninguna compra, porque el vendedor no ofreció ninguno de los generadores junto con sus especificaciones necesarias que se adaptaran a lo que la clienta requería. Ok. O sea, se fue porque no hubo nada que ofrecerle de acuerdo a lo que la cliente estaba buscando, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Y en el vendedor 2 pusimos que le ofrece todos los diferentes generadores que hay en la tienda hasta que convence de comprar uno para la que la clienta pensaba que era muy caro, pero el vendedor le insistió que era una inversión a largo plazo y por esto accede y lo compra. Ok. O sea, digamos que tuvo esa capacidad de convencimiento. Ajá, que el seguimiento que le da al cierre de la venta del vendedor 2 es el correcto. Ok, perfecto. Y al final, acuérdense, el objetivo, digo, salimos a observar esa sucursal porque es parte de una serie de cosas que estamos haciendo para tratar de identificar dónde está la causa raíz del problema, que el cliente me dice que tiene un problema de servicio al cliente. Entonces, en la última parte, no sé a qué conclusión llegaron o qué fue lo que pusieron de dónde más hay que seguir buscando para terminar de entender el problema que estamos eh, tratando de identificar su causa y que comenzamos a observar a estos dos vendedores, digamos, en el ejercicio. No sé en esa parte qué fue, a qué fue a lo que llegaron, Juan Carlos. Creo que esa parte entonces le hicimos mal porque nosotros solo concluimos en qué hace bien y qué hace mal cada uno de los vendedores, no hacia dónde tienen que ir. Ok, o hacia dónde tendríamos que ir nosotros como investigando. Entonces, concluyeron ustedes como en la explicación de por qué uno lo hizo de una manera y por qué lo hizo de otra, ¿no? Sí, más bien analizamos lo bueno y lo malo de cada vendedor y lo plasmamos ahí como conclusión. Ok, ok, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Danay, algo que nos puedas compartir de lo que hizo, o es el mismo equipo de Juan Carlos, es que no me acuerdo. No, no somos el mismo. No, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si igual del ejercicio que hicieron, qué fue lo que observaron, o más o menos como cuál fue la hipótesis, a qué conclusión llegaron, un panorama así muy, muy general también, porfa. Y ahorita vamos con Ilka. Pues de que sí, de que dependiendo la percepción de las personas y de cómo se comporten, pues van a reaccionar. Las personas reaccionan de diferente manera y pues de cómo la otra persona la trate y así. Ujú. A ver si entendí. Entonces, un poco como la conclusión a la que llegan es que el cliente va a reaccionar dependiendo de cómo el vendedor lo está tratando y entonces puede ser positiva o negativamente dependiendo del comportamiento del vendedor. ¿Es más o menos la idea? Sí, profe, así más o menos así es la idea. Ok. Igual, un poquito, no sé si pudieron aterrizar qué más hay que seguir buscando, como por dónde, para tratar de entender la causa raíz del problema, de acuerdo a las instrucciones de la actividad de servicio que se está quejando como los clientes y de hecho está teniendo repercusiones en el desempeño en ventas de la empresa. No sé si por ahí llegaron como a alguna idea de qué más hay que seguir buscando o qué otra cosa hay que seguir, cuáles serían los siguientes pasos de la investigación, digamos. Es para Danay la pregunta, ¿verdad? Sí, es para Danay. Ajá, sí, perdón. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Cómo no, igual la última parte del ejercicio que era en base a lo que observaron y en base a las hipótesis de por qué pasó lo que observaron, el último paso del ejercicio era un poco como, ¿y dónde más vamos a buscar, no? O sea, ¿qué otro tipo de cosas hay que hacer para investigar un poquito más, tener más datos y entonces tratar de entender dónde está el problema del servicio en la empresa? No sé a qué conclusión llegaron en esa última parte. Sí, profe, pues como le comento, pues estamos ordenando así de como la conclusión
para llegar a de la conclusión final de nuestras 3 conclusiones. Como que unir las partes en que nuestra conclusión es que se correlaciona y pues llegar a una conclusión final. Pero pues ahorita no tenemos ya definida nuestra conclusión final, no lo hemos correlacionado. Ah, ok, entonces todavía anda como en proceso. Sí. Bueno, ok, gracias, Danay. Ilka, por favor, y luego vamos con Saray. Pues nosotras, bueno, para no ahondar mucho, creo que de todos como llegamos a la conclusión de que pues el primero no brinda atención adecuada al cliente, no realiza preguntas para entender la necesidad del cliente, no brinda explicaciones, no utiliza su lenguaje, ofrece soluciones inmediatas, etcétera, ¿no? Entonces nosotras describimos un poco ese asunto con algunas frases que pues el chavo usaba. Y llegamos a la hipótesis o algunas explicaciones posibles de por qué sucedía esto. Y algunas ideas que se nos ocurrieron, pues era que podría haber falta de motivación e incentivos, falta de capacitación en el proceso de ventas, ineficiencia en la gestión de talentos, en la gerencia, en la gestión organizacional, en la adecuación de puestos, falta de supervisión personal, mala presentación del producto. Y al final, bueno, obviamente lo comparamos con el segundo vendedor, pero para ser más breves, pues llegamos a la conclusión de que los pasos a seguir en la investigación o en el diagnóstico podrían ser evaluar el área de gestión de talentos, evaluar la capacitación en el proceso de ventas, en los conocimientos técnicos de los vendedores, evaluar el interés y motivación que tienen, la satisfacción respecto a su empleo, los beneficios que reciben como empleados, etcétera, y pues tendríamos que buscarlo, pues haciendo evaluaciones de desempeño, utilizando metodología, bueno, revisando las metodologías que se utilizan para la adecuación de puestos, haciendo entrevistas por recomendación, encuestas con método probabilístico porque se supone que es una población pues relativamente homogénea y pues más o menos a eso llegamos. Y quizás si no es tan grande, incluso quizás si no es tan grande la población, el ver que la muestra no sea tan grande como para que sea representativa, o si es muy chiquita la empresa, pues igual y le preguntamos a todos los vendedores. Pareciera que en la agencia a lo mejor no hay tanta gente trabajando en ese puesto de ventas, e igual y podríamos preguntarles a todos, ¿no? Y sería absolutamente representativo lo que puedan obtener. Ok, súper bien, muchísimas gracias. Ahorita me refiero un poquito a lo que acabas de describir. Gracias, Ilka. Sí, Saray, por favor. Bueno, profesor, o sea, igual a nosotros lo que más nos llamó la atención fue desde el inicio como tal el branding personal de cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, el primero no se sentaba bien, ni siquiera tenía como un uniforme, entonces pensamos que a lo mejor en el primer caso no había ni siquiera una capacitación o que ni siquiera los empleados tienen claro los objetivos a los que desea llegar la empresa. Esa es Entonces, otra hipótesis. Ajá. como lo que usted siempre nos dice de que se pongan la camiseta y así de la empresa y sentimos que el primero no la tenía para nada y en el segundo caso sentimos que pues ya como que era mucho más claro los objetivos de la empresa y también pues del empleado. También sentimos en el aspecto de las hipótesis que el ambiente laboral a lo mejor no era tan bueno para el primero y para el segundo sí, porque me parece que de hecho el escritorio era diferente, o sea, como que se le daba una atención un poco mejor con el segundo. Entonces también siento las empresas se tienen que fijar no nada más pues en dar capacitación, sino que también el ambiente laboral, tanto para los colaboradores como para el cliente, pues sean adecuados. Y bueno, ya en el tercer aspecto, nosotros pensamos que debe existir unos medidores de desempeño para los empleados, además de que cuenten con capacitación e incentivos, y se necesita saber si existe una supervisión eficiente, porque sentimos igual que en el primer caso, pues no existía una supervisión, ¿no? Porque pues realmente no había pues interés alguno en el primer vendedor de cerrar la compra y pues, pues sí, se deriva de la falta de capacitación y de la falta tal vez también de incentivos que le dé la empresa a los empleados. Perfecto.
Ok, súper bien. Me queda clarísimo cuál fue, digamos, el hilo que siguieron entre lo que observaron, qué hipótesis sacaron, y entonces aquí lo último es bien importante, porque no se trata de hacer hipótesis y entonces presentarle esas hipótesis al cliente, digamos, como de ya encontré la causa raíz del problema. Las hipótesis me sirven para saber por dónde más busco y las confirmo para ver si por ahí va la causa raíz del problema o no va, ¿no? Es el último paso de a dónde más busco y qué más hago para confirmar estas hipótesis o encontrar otras cosas distintas. Ese último paso es súper importante para seguir profundizando y planeando la investigación. Muchísimas gracias, Araid. Aquí yo creo que hay algo muy, muy importante, nada más que me gusta, con lo que me gustaría cerrar esta parte del ejercicio que hicieron. Y que, digamos, estamos hablando de observación no estructurada. Por lo tanto, la información que ustedes están obteniendo es más bien cualitativa, es subjetiva y depende mucho de su propia interpretación. Me voy a referir otra vez a lo que hemos estado platicando y trabajando en relación a la interpretación, sobre todo cuando vimos en escucha activa. Aquí ustedes sí van a interpretar, porque pues están observando, cuando usamos observación como método de investigación, pues sí vamos a ver qué es lo que estamos captando, percibiendo, pues tendrá un filtro, sin duda alguna, que somos nosotros mismos, nuestras ideas, nuestra forma de ver las cosas, etc. Vamos a tratar de todas maneras de lo que observamos, el poner elementos clave y lo más específicos posibles, tratar de que lo que estamos observando podamos describirlo de una manera en la que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, dentro de lo subjetivo, tratar de ser lo más objetivo posible y decir, en lugar de, el vendedor 1 fue muy descortés y majadero, ahorita por decir algo, ¿no? Es diferente a decir, el vendedor 1 no saludó a la clienta o no le dio la mano. Es un hecho un poquito más objetivo. Entonces vamos a tratar de que lo que vamos a describir en un formato como el que ustedes utilizaron para observación no estructurada, trate de ser la descripción de todas maneras lo más objetiva posible, aunque sabemos que es un ejercicio subjetivo. E insisto, la interpretación es para ver en dónde más busco. De hecho, lo que nos comentaban en términos generales, por ejemplo, decían, de lo que ahorita me acuerdo de Juan Carlos, de Ilka y de Saraid, bueno, hay varias variables. De hecho, ustedes lo que describen son variables que pueden estar alrededor del problema. Desinterés para hacer el cierre, en el caso de alguno, de un vendedor. La parte de falta de supervisión, por ejemplo, o una supervisión no tan eficiente. Esa es otra variable que puede estar causando el problema que estamos investigando relacionado con servicio al cliente y atención, y desde luego que impacta en la venta. O capacitación. Por ejemplo, ustedes ya en términos generales hablan de 3 variables. Probablemente son 3 variables en las que hay que buscar más, ¿no? Y que a lo mejor con otras herramientas podríamos complementar un poquito más, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene el ejercicio y digamos que sobre todo cuando hacemos investigación utilizando una técnica o esta herramienta de observación no estructurada, pues fundamentalmente es un camino es, a ver, lo que estoy observando, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Cuál es la interpretación que yo le doy? Pero entonces esa lo único que me dice es por dónde más le busco. Y esa me permite identificar cuáles son los siguientes pasos a seguir. A lo mejor estas 3 variables de desinterés, de falta de motivación, de supervisión y de capacitación, en realidad ya metí 4, las puedo incluir en, digamos, ítems o preguntas que vamos a desarrollar en nuestras herramientas de entrevista o en el formulario o en el cuestionario de encuesta o haciendo un focus group, o sea, cualquier otra de las técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo importante a lo que me importaba llegar para poder cerrar el ejercicio y que de alguna manera pues se pueda aprovechar, sobre todo en el caso de la observación no estructurada, porque es la cualitativa, es la que
se va a prestar para interpretar, pero no nos vamos a quedar con la pura interpretación, sino que de alguna manera nos va a servir también para ver sobre todo a dónde buscamos o a dónde más buscamos. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo va bien? Todo bien, profe. Bueno, Todo bien, muchísimas profe. gracias. Ahora, nada más me gustaría rematar esto de la observación y me voy a pasar a la entrevista y a la formulación de preguntas para terminar de aterrizarlo con el formulario de entrevista de prediagnóstico, que igual y ya la hicieron o igual y no la han hecho, pero de todas maneras eso necesito aterrizarlo. Bueno, entonces, para cerrar esta parte de observación, hicieron ustedes el ejercicio en equipos, pero bueno, vamos a observar al ocupante del puesto o al cliente o a las personas involucradas en el fenómeno que estamos observando, que puede ser la negociación con un cliente, que puede ser el cómo le estamos dando servicio al cliente, como fue el caso del ejercicio, como puede ser la interacción entre jefe y colaborador, dependiendo de lo que estemos investigando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a observar directamente como analistas a la hora que estamos haciendo el diagnóstico y estamos utilizando esta parte de observación, ¿no? Aquí la participación del analista es activa porque es el que está captando la información a través de esta observación, de este medio visual y registrando dependiendo, si es en el checklist, frecuencias, cuántas veces vi lo que dice el checklist, y a lo mejor algún espacio como para algunas otras observaciones cualitativas. O de plano, un tipo cualitativo como el que ustedes utilizaron. Y aquí, pues el participante, el que nos va a ayudar, al que vamos a observar, pues es pasiva su participación. Lo único que tiene que hacer es su vida normal, ¿no? Digamos, dentro de la empresa o dentro del puesto. Entonces, la observación directa, tanto la estructurada como no estructurada, tiene ciertas ventajas, porque de alguna manera nos permite, bueno, primero, checar la veracidad de los datos que estamos obteniendo. Es decir, no te lo dijo fulanito que se lo dijo sutanito y nosotros lo estamos obteniendo en una entrevista, sino que fuimos directamente y observamos un fenómeno, un hecho, el cómo se atendió al cliente, etcétera, ¿no? Lo mismo que vimos en el video puede ser que a lo mejor nos sentamos con un cliente o con el amigo de un cliente o con un testigo en ese momento, un colaborador que fue testigo de esa escena y nos lo narró en cierto sentido en la entrevista, pues es distinto y a lo mejor ahí todavía podría haber ciertas distorsiones y filtros adicionales. Una ventaja es que la observación nos permite tener una mayor veracidad porque nosotros lo estamos viendo, ¿no? No requiere que paralicemos al ocupante del puesto, es decir, que de repente cuando hacemos diagnóstico, un cliente, interno o externo, es lo que no le gusta del diagnóstico. Es de, me prestas por favor a fulano, sutano, perengano para un focus group o 2 o 3 focus group a esta lista de personas, dura 1 hora y cacho, pero cuenta 2 entre los traslados y tiempos de espera y demás. Entonces, obviamente, administrar un focus group o una encuesta o una entrevista o varias, pues de repente es a lo que no le encanta a la gente y desde luego, sobre todo si va a ser en horarios que tienen mucho impacto para esos puestos, ¿no? Si es en fin de semana y son los mejores días para atender a clientes y vas a entrevistar o vas a administrar una encuesta esos días, pues te van a mandar al demonio, ¿no? Pero si vas a observar, quizá incluso sean los mejores días porque hay más clientes y puedes ver la interacción en esos momentos, en esas situaciones de la gente, ¿no? Sobre todo también es ideal para fenómenos, puestos, actividades que son sencillos, muy repetitivos. Es más fácil quizá obtener, digamos, datos concretos que nos puedan servir para la investigación que estamos haciendo a través de la observación, tanto estructurada como no estructurada. Entonces, por ejemplo, lo que hace una actividad de atención al cliente o de venta, por ejemplo, como lo que hace un operador, un vendedor que está del otro lado del mostrador en Subway o en McDonald's, pues no es un puesto tan complejo, o al menos las actividades no son tan complicadas de observar, incluso para hacer observación estructurada, preparar un checklist con una serie de comportamientos o de puntos que queremos observar y para anotar frecuencias, pues no es tan complejo y podría ser un buen método
un método ideal, ¿no? Nos podría permitir para analizar qué hace la persona, la fórmula básica, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis de puesto de qué, a ver, qué hace esta persona, cómo lo hace, para qué lo hace, y en términos generales, para un fenómeno también podemos seguir cualquier otro tipo de evento, digamos, que vamos a observar, podríamos seguir la misma ruta o el mismo caminito. ¿Cuál es la desventaja de la observación? También que si no es simple, no es sencillo el puesto, no es repetitivo, es muy complejo y tarda mucho tiempo en observar un fenómeno, quizá no sea la técnica más indicada, ¿no? Ejemplo, si vamos a analizar, digamos, por dónde podrían estar la causa raíz del problema de la disminución de ventas, vamos a observar el puesto del vendedor, es un puesto relativamente rutinario, repetitivo, atiende a un montón de clientes en una hora. No lo molestamos con una técnica de observación directa, que puede ser estructurada o no estructurada. Quizá sea una buena herramienta para incluirla en el diagnóstico. Si el sujeto de investigación es un gerente y lo que queremos ver es cómo motiva a su gente, cómo maneja, digamos, a su equipo, cómo no solo estructura los objetivos, sino también les va dando seguimiento, y tratar de entender como lo clave que hace en su puesto, y su puesto desde luego a lo mejor es mucho más complejo, hay muchas actividades y podríamos tardar 2 o hasta 3 semanas para ver todo lo que hace, porque no es repetitivo, porque no todos los días hace lo mismo, etcétera, pues quizá sea muy complicado. ¿Podemos hacer observación? Sí. El problema va a ser que vamos a tardarnos mucho más, quizá no tengamos mucho tiempo, y si le vamos a cobrar al cliente por ese tiempo de observación, pues el costo va a ser más elevado. Si lo hacemos pensando desde la perspectiva de un consultor interno o de un analista interno en la empresa, de todas maneras el costo es elevado porque las horas hombre que le está dedicando a hacer eso, pero que va a dejar de hacer otras cosas que quizá tengan valor en su puesto como consultor interno o como analista, pues también tiene un costo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Y quizá, de alguna manera, aquí hay algo bien importante que también hay que considerar, y me faltó también aterrizarlo ahorita que hablaban de, parece que está desinteresado y por eso no cierra, parece que no tiene una buena supervisión. Algo importante es, en la medida en que se pueda, el complementar lo que estamos observando en ese momento, ya que lo estamos observando, con hacer una especie de entrevista con la persona a la que estamos observando o con alguien en el entorno. De repente, cuando hacemos diagnósticos de este tipo, como el de Honda, que fue un poquito imaginárnoslo a través del video, pero si vamos a la sucursal, estamos observando, entonces a lo mejor yo puedo decirle a cada uno de los vendedores, después de una hora de haberlos observado, oye, ¿me regalas 5 minutos o me regalas 10 minutos? Y hacerle 2 o 3 preguntas. Oye, ¿por qué le dijiste lo que le dijiste al cliente, no? Oye, ¿cuántas alternativas tenías para haberle dado a tu clienta, aparte de ese generador? ¿Por qué no estaba disponible? Oye, ¿a cuántos cursos de capacitación has ido? ¿Qué capacitación te han dado? Oye, ¿y cómo te llevas con tu supervisor? O sea, aprovecho y de una vez trato de empezar a hacer algunas preguntas. Quizá de todas maneras, después de la observación, voy a tener que administrar una encuesta con una muestra un poquito más grande o entrevistar a más personas en base a lo que estoy observando. Pero la pura observación, sin cruzarlo con otra herramienta, quizá no me lleve muy lejos. Ese es el punto también, y ese sería un poco como la desventaja del uso de esta técnica o de esta herramienta. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Con eso, pues prácticamente podríamos aterrizar el uso de la herramienta o de una técnica de observación, tanto estructurada como no estructurada, y crear una herramienta como podría ser el formato que ustedes usaron para el ejercicio del video, si es que es observación no estructurada, o un checklist específico en donde yo pueda observar, a lo mejor mi objetivo es observar 5 vendedores, 10 vendedores, o 5 personas que hagan determinado puesto, o a 5 clientes recibiendo un tipo de servicio como para
observar también comportamientos específicos con un checklist, si fuera el caso, e ir registrando las frecuencias y también como un poquito algunos comentarios adicionales. Entonces, ustedes chequen si para su diagnóstico en estos días les sirve o no les sirve la observación, la estructurada o la no estructurada, y a la hora de presentar los resultados o los datos que obtenemos, pues igual y podemos tener información relevante. Antes de que se me olvide y pasar al siguiente punto, en Moodle tienen, entre las muchísimas cosas que van a encontrar, entre documentos, actividades y demás, pero en el tema número 3, este es el 1, ¿no? Permítanme, mejor me voy directamente para no estar perdiendo nuestro valiosísimo tiempo, pero dentro de los documentos que les compartí, de ejemplos de algunas de las herramientas que ahorita vamos a estar utilizando, aquí en el número 8 dice Metodología de Investigación Sampieri. Y bueno, es un libro bastante gruesecillo que lo pueden utilizar como consulta, no lo vamos a utilizar como texto del curso tal cual, pero ahorita que están en el diagnóstico, podría ser útil. Es Hernández Sampieri y otros autores de Metodología de la Investigación. La verdad es que es una obra, es un documento que es como referencia de Metodología de la Investigación, es como un clásico. Es una versión no tan nueva, por lo tanto, se las pude compartir en Moodle, pero les puede servir, ¿no? De hecho, pues a mí me ha servido como mucho también para mi tesis de doctorado. Y de hecho la usé para mi tesis de maestría, pero no me acordaba lo que había yo leído en la maestría, porque eso fue hace muchísimo tiempo. Pero digamos que esta es la 4ª edición, estos son los autores, y pues son, como ven, casi 900 páginas. No tienen que chutarse todas, ni mucho menos, pero yo les recomendaría, por ejemplo, ahorita de lo que vamos a ver como panorama muy general en estas clases, pues les puede servir sobre todo en el proceso de investigación. Bueno, todo lo que es cualitativo está en la segunda parte y, por ejemplo, la parte, ahorita permítanme rápidamente, del capítulo 8, si mal no recuerdo, no, esa es la muestra. Todo lo que son técnicas para recolectar datos cuantitativos está en el capítulo 9. Y aquí le pueden echar un ojito, por ejemplo, sobre todo a cómo estructurar una encuesta. De hecho, hay varias cosas que vamos a aterrizar que vienen en este capítulo. Vienen ejemplos de formatos, de documentos, de cómo codificar la información, etcétera, ¿no? Y luego cómo analizar la información cuantitativa. Insisto, solo es como de consulta. Incluso yo creo que esto, más adelante, si van a hacer un trabajo de investigación para titularse, o un día hacen una tesis, o algún artículo de investigación, pues este es un documento, pues este es un libro que seguramente les va a servir. El 9 y el 14 les trae, digamos, algunos formatos o algunas técnicas cualitativas, como recopilar datos cualitativos, y de hecho de este capítulo 14 tomé la parte de la observación no estructurada, que viene aquí descrita, si ustedes la pueden ver acá, pero también viene la entrevista, entonces algunos tips de entrevista, de cómo estructurar las herramientas para recolectar datos cualitativos. Bueno, nada más como que les paso el dato, ahí está, la plataforma. Varias cosas las tomé también de Sampieri, de lo que ahorita vamos a estar viendo, pero aquí tienen el texto para consultarlo, ¿no? Sobre todo ahorita, algunas cosas les pueden servir para lo que estamos armando del diagnóstico. Muy bien. Bueno, entonces, observación, creo que esa parte metodológica, lo que tenía yo que compartirles, pues ya se los compartí, y lo que podría servirnos para lo que estamos haciendo del diagnóstico, pues creo que más la actividad que ustedes ya hicieron, pues creo que ahí vamos. Hasta aquí vamos bien, nadie tiene ninguna duda. Si la van teniendo, porfa, me avisan. Y si no la tienen, pues les sigo. Bueno, me gustaría entonces continuar con la parte de entrevista, que es otra técnica de investigación, y esa técnica tiene que ver con cuál de los dos métodos. La entrevista, decíamos, es cualitativa o cuantitativa.
Cuantitativa. ¿Cuantitativa la entrevista? Cualitativa, ¿no? La entrevista. Cualitativa, porque vamos a reunir información más subjetiva, es decir, en una entrevista lo que vamos a preguntar y lo que vamos a obtener son más bien percepciones, actitudes, opiniones, entonces cualitativa, ¿no? La cuantitativa más bien sería la encuesta, que de ella vamos a hablar y vamos a trabajar la próxima clase. Pero entonces, fundamentalmente, la entrevista pues, nos va a servir para obtener esa información cualitativa. De los tipos de preguntas, ¿cuáles son las preguntas que fundamentalmente más nos van a servir en una entrevista? ¿Las abiertas o las cerradas? Las abiertas, profe. Las abiertas, claro, para tratar, muchas veces, para tratar de obtener la mayor cantidad de información cualitativa, percepciones, actitudes, etcétera, lo que estamos viendo ahorita en la diapositiva, pues son preguntas abiertas, es decir, que empiezan profe, con... ¿Sí? Pero es igual y podría ser como relativo, ¿no? O sea, de cuáles te funcionan más, porque, o sea, si una pregunta abierta te puede ofrecer más información, Ok. pero tardas más tiempo en analizar los resultados. O sea, si tú ocupas una de preguntas cerradas, puedes hacer como un mayor número de entrevistas y en un menor tiempo incluso sacar los resultados o sea, pues de lo que estés preguntando, ¿no? Es que depende, yo te diría, depende de cuáles son los datos que estás buscando obtener. Y todo al final nos lo va a decir qué es lo que yo quiero saber o identificar del problema y de las variables que están relacionadas del problema. Y probablemente haya cosas que voy a obtener cualitativas, necesito una explicación un poquito como más concreta. A ver, dime cómo te llevas con tu jefe. Esa es una pregunta abierta, ¿no? Por ejemplo. Y me pueden Sí. decir un montón de cosas, ¿no? Quizá ese tipo de preguntas sea muy útil hacerla en una entrevista para más o menos empezar a ubicar lo que me dicen 2 o 3 personas a las que yo voy a entrevistar, por ejemplo, y que me den información cualitativa que me diga por dónde podría estar la relación que tienen los vendedores con su jefe y si eso está afectando o no el problema que estoy investigando. Pero quizás sí necesito, si digamos la naturaleza de los datos no tengo ni idea, necesito tratar de tener la mayor cantidad de pistas, por decirlo de alguna forma, que vengan de percepciones, de actitudes, de opiniones. Las que más me van a servir son preguntas abiertas. Ahora, si yo lo que necesito son datos muy concretos, son datos duros, voy a medir frecuencias, cuántas personas están de acuerdo o no con que el jefe te trata bien, con que en esta empresa te dan un trato de lujo o te dan buenas herramientas para hacer tu chamba, y el dato que yo necesito o los datos que yo necesito son como más específicos, son datos duros, entonces a lo mejor sí lo que necesito son preguntas cerradas, pero quizá entonces la herramienta que yo puedo utilizar mejor para preguntas cerradas no es una entrevista, más bien sería una encuesta, porque el tipo de preguntas que yo hago en un formulario o en un cuestionario de encuesta generalmente son cerradas, pero si voy a hacer una entrevista, las entrevistas, aunque pueda hacer preguntas cerradas en una entrevista, ahorita voy también a ese punto, pero mayoritariamente si voy a hacer entrevista y es una herramienta cualitativa, porque es el tipo de información que yo necesito buscar en cierta etapa de mi investigación, pues necesito hacer sobre todo preguntas abiertas, ¿no? No sé si quedó claro mi punto, no tienes que estar de acuerdo a lo mejor con el punto, pero No, es sí, un poco... profesor, totalmente. Ahora sí que es cosa, como usted dice, de analizarlo. Y pues sí, para la entrevista, pues vamos a meter, yo me imagino, mayormente, pues preguntas abiertas. Si no es que todas, ¿verdad? fundamental. Si es entrevista, o sea, si ustedes deciden, y además lo van a explicar en su proceso de búsqueda, pues decidimos hacer una entrevista a 3, ahora generalmente, como es información cualitativa, la entrevista no va a requerir una muestra, un muestreo probabilístico, porque es información subjetiva. Entonces, seguramente sí va a haber una muestra, pero es no probabilística. Y a lo mejor puede ser, digamos, por conveniencia, es decir, pues, los primeros 4 o 5, los 4 o 5 más antiguos, o por cuotas, ¿no? O las personas que tuve más a la mano, o los primeros que llegaron a trabajar, etcétera, ¿no?
pero a lo mejor como para tener una idea y tener datos más cualitativos que me puedan dar una parte de la historia que a lo mejor necesito cruzar o necesito más adelante investigar o validar con un método cuantitativo, que a lo mejor sí me permita, con preguntas cerradas basadas en las respuestas que obtuve. Generalmente por eso cruzamos la metodología y tenemos que hacerla mixta para que, digamos, se pueda enriquecer el proceso. Y las preguntas cerradas que a lo mejor hago en una encuesta también vengan en parte de lo que la gente me está diciendo o de los datos que estoy obteniendo cualitativos de una entrevista. Entonces, por eso se cruzan un poco, pero si una parte de mi investigación es entrevista, en entrevista tengo que hacer preguntas abiertas, fundamentalmente preguntas abiertas. Quizá lo que yo descubra o encuentre en la entrevista, necesito terminar de cruzarlo, o a lo mejor necesito confirmarlo o validarlo con preguntas cerradas, que es algo que voy a tratar de explicar la próxima clase. La próxima clase no, yo creo que la próxima semana. Bueno, no, a partir de la próxima clase deberíamos estar empezando eso. Y cómo llegamos a construir preguntas cerradas en una encuesta para confirmar quizá algo que viene de datos más cualitativos de una entrevista. Pero como punto de partida, si yo uso entrevista como herramienta de investigación, metodológicamente como herramienta de investigación, es cualitativa y desde luego para obtener información cualitativa que me va a servir para cierto tipo de información dentro de mi investigación, pues las preguntas son fundamentalmente abiertas, ¿no? Ese sería un poco como el punto. No sé si hasta aquí vamos bien o ya los perdí. No, todavía. Bueno, perfecto, gracias. Ahora, la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Yo creo que la que más nos va a servir, los enfoques que más nos van a servir, Sampieri lo explica mucho mejor que yo en el libro, pero para efectos del diagnóstico que nosotros vamos a aplicar o que podríamos aplicar como consultores, la que más nos sirve sería o la estructurada o la semiestructurada. Yo diría que la ideal sería la semiestructurada. ¿Cuál sería, no sé si alguien sepa o tenga alguna idea de cuál es la diferencia entre una entrevista estructurada y una entrevista semiestructurada? ¿Cuáles serían como las características de esos tipos de entrevista? ¿O qué es lo que piensan oyendo los nombres de estructurada o semiestructurada? ¿Alguien? Puede ser que en la respuesta, en una estructurada, se tenga ya establecidas las posibles respuestas, cuando en una no estructurada sean más abiertas las respuestas que el entrevistador pueda esperar. No sé. Es lo que me sonó. En parte puede ser, y de hecho hay una parte de las respuestas que podrían ya estar previamente identificadas, aunque de todas maneras le vamos a pedir al participante que nos dé un poquito más de información y de ideas y de opiniones respecto a las opciones. Pero también eso, en una estructurada también tenemos ya previamente identificadas algunas respuestas con algunas preguntas. Ese puede ser un criterio, ahorita lo voy a aterrizar un poquito más. Gracias, Pedro. ¿Alguien más tendría alguna otra idea? Ilka, por favor. En la estructurada normalmente ya tienes como las preguntas más especificadas y en la semiestructurada, aunque tengas como un objetivo o algunos temas que quieres tocar, no son preguntas específicas y normalmente se lleva como una conversación un poco más fluida. Ajá, bueno, esa más bien sería la no estructurada. Tienes a lo mejor ciertos temas que quieres ir explorando o de plano no tienes ninguno y vas empezando como un problema de inicio, como podría ser, a ver, platícame un poco del problema de servicio al cliente. Y de ahí tú vas haciendo una segunda, una tercera, una cuarta, sobre lo mismo que te va diciendo los participantes. Ese sería un enfoque, o tienes ciertos temas generales que quisieras ir explorando y ahí vas tú armando con la habilidad que tienes como entrevistador, desde luego, las preguntas abiertas conforme va fluyendo la conversación. Ese es un enfoque no estructurado. Y lo que tú comentabas del semiestructurado, pues tienes preparadas algunas, del estructurado, perdón, tienes preparadas unas preguntas, ya tienes una guía y vas siguiendo esa guía. Esa guía va en relación con lo que específicamente quieres buscar o
lo que necesitas saber sobre el problema, en el caso del consultor, sobre el problema y las variables que están relacionadas con el problema. Bueno, un consultor o un investigador en general, porque para hacer investigación en economía, por ejemplo, o en cuestiones de negocios, incluso para hacer una tesis de doctorado o para escribir un paper de investigación, es exactamente el mismo camino y el mismo proceso que sigue esa gente, igualitito que el consultor, ¿no? O sea, metodológicamente es lo mismo que hay que hacer. Entonces, la diferencia aquí quizás sería la estructurada, como dice Ilka, tienes ya una lista de preguntas, las preguntas van en relación a las variables que quieres investigar, que esa parte la vamos a aterrizar un poquito más la próxima clase. Y la semiestructurada tienes también una guía. La diferencia entre las dos es que en la estructurada no te sales de la guía. Específicamente te atienes a esas preguntas y no haces absolutamente ninguna diferente. Metodológicamente es sobre todo en ciertos fenómenos, en ciertos hechos que estás investigando en donde no quieres sesgos, no quieres interferencias o puntos de vista que puedan desviar la investigación que tienes y para no salirte de la guía de preguntas que ya tienes armada, solamente te vas a enfocar en la pura guía y no vas a hacer absolutamente ninguna otra pregunta adicional. En la semiestructurada tienes esa guía, vas a agotar esas preguntas, pero igual y puedes ir formulando 2 o 3 adicionales conforme lo que estás obteniendo de información o lo que los mismos participantes te están diciendo en las respuestas. Haces una pregunta adicional a partir de esa entrevista y a lo mejor las puedes seguir haciendo en las siguientes, ¿no? Con los siguientes participantes. Pero bueno, yo creo que tener una guía y a lo mejor tener como también la libertad para poder hacer preguntas adicionales en base a lo que estamos escuchando, ese sería el enfoque semiestructurado. Quizás sea el que sea más enriquecedor y más conveniente para lo que vamos a hacer en el diagnóstico. Y dijimos que fundamentalmente vamos a hacer preguntas abiertas. Y las preguntas que vamos a hacer serían las descriptivas o 4 tipos de preguntas que podríamos hacer abiertas en una entrevista para obtener información relacionada con lo que queremos identificar o saber. Preguntas descriptivas, preguntas estructurales, de contraste y de profundidad. Son 4 categorías. Quisiera hacer una revisión general de estos tipos de pregunta para que después de ello podamos empezar a trabajar en un ejercicio que a lo mejor no terminamos ahorita, pero que sin duda lo pueden terminar con mucha facilidad posteriormente y lo cargan. Pero bueno, digamos, ¿cuáles son estas categorías? Bueno, dijimos, primero, preguntas descriptivas. A lo mejor de una situación, de un hecho, por ejemplo, pensemos en la entrevista de prediagnóstico, donde estamos identificando la información clave del cliente y además queremos empezar a saber cuál es el problema que quiere resolver, cuáles son las variables que están relacionadas con el problema, etcétera, ¿no? Y bueno, necesitamos descubrir cómo los datos clave que vienen en al menos lo básico, que vienen descritos en el documento del conocer. Entonces hay varios tipos de preguntas descriptivas. Las preguntas descriptivas son aquellas preguntas abiertas que le van a pedir al participante que nos dé una idea general del fenómeno, de la situación o del problema que estamos tratando de investigar, ¿no? Y hay 4 tipos de preguntas descriptivas. Una le llamamos de Grand Tour, otras de experiencia, unas de ejemplo y unas de idioma nativo. Entonces, por ejemplo, si nos situamos un poquito en una pregunta o en la entrevista de prediagnóstico, una de Grand Tour es, empiézame a hablar de un panorama general, ¿no? Si nos va a empezar a hablar de la estrategia, por ejemplo, del negocio, o nos va a empezar a hablar del problema, una pregunta de Grand Tour es, bueno, y platícanos un poquito, ¿cuál es el problema en general que quieres resolver en la empresa o en la compañía? Es una pregunta de Grand Tour porque nos va a empezar a hablar de ese capítulo, digamos, o de ese tema que es el problema. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito en general cuál es la estrategia del negocio que en la que están trabajando? ¿Cuáles son las prioridades del negocio que tienen definidas o identificadas a largo plazo?
Es una pregunta de Grand Tour porque es como una pregunta como para empezar a abrir boca, digamos, como para empezar a poner en contexto el tema y nos empiece a hablar del tema de manera muy general, ¿no? Sí le vamos a preguntar a alguien ya específicamente sobre cómo se siente en la compañía y de ahí vamos a ir aterrizando como algunas cuestiones. Una pregunta de Grand Tour sería, a ver, platícame hasta ahora, en general, que esa es la idea un poco de la pregunta de Grand Tour, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando aquí en la empresa? Esa también es una pregunta de Grand Tour. Hay preguntas de experiencia. Ahora es como, voy a aterrizar un poquito la idea general y platícame cómo ves tú ese tema desde tu propia experiencia. Eso le voy a preguntar al entrevistado. Ejemplo, si en la de Grand Tour yo a mi cliente le pregunté, si me ubico en la entrevista de prediagnóstico, a ver, platícame en general cuál es el problema que te gustaría resolver. Es una pregunta de Grand Tour. A ver, platícame un poquito, no sé si me puedas decir cuál ha sido tu experiencia como gerente, como director, como dueño en ese problema, ¿no? Si me puedes decir qué es lo que has vivido tú específicamente relacionado con el problema, esa sería una pregunta de experiencia. En otro tipo de entrevista, ya en la de diagnóstico, fundamentalmente, no la de pre, sino la de diagnóstico, una podría ser, a ver, platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia utilizando este equipo, ¿no? ¿Qué beneficios le has encontrado? ¿Cuál ha sido tu experiencia tratando con clientes difíciles, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Háblame de tu experiencia, desde tu punto de vista. Entonces, platícame cuál ha sido tu experiencia lidiando con ese problema del que me hablas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha impactado más a ti en lo particular? Es aterrizar un poquito del Grand Tour a la experiencia del entrevistado. Ese tipo de preguntas también podrían servirnos para obtener información cualitativa. Son preguntas de experiencia. Hay un tercer tipo de preguntas que serían las de ejemplo. A ver, me hablas, a lo mejor cuando yo le hago la de Grand Tour al cliente en el prediagnóstico, me voy a situar en esa entrevista y le digo, a ver, ¿cuál es el problema en general que te gustaría resolver con consultoría, ¿no? De los 20, dime cuál es el que más te interesa o el que más te impacta. Entonces me va a hablar de un problema en general y me va a empezar a dar un poquito, a lo mejor, más de información conforme voy avanzando con las preguntas. A lo mejor le hago una pregunta relacionada con las variables, ¿se acuerdan que ya lo habíamos platicado? A ver, dime cuáles son los elementos o cuáles son las áreas que tú crees que están relacionadas con ese problema de rotación de inventarios, ¿no? Por ejemplo, o de rotación de personal, o de clima laboral, lo que el cliente nos esté diciendo. Entonces, con otras preguntas nos va a dar un poquito más de información y a lo mejor nos llega a hacer una declaración que es un poco vaga o confusa, ¿no? Sí, no, y lo que pasa es que como nunca están interesados, es que están desinteresados, es que no les gusta cerrar la negociación con el cliente, etcétera, ¿no? Al personal. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo de por qué dices que no están interesados en cerrar la negociación o que no cierra la negociación? Un ejemplo de algo que tú hayas visto y que para ti sea una prueba de que no están interesados o de ese desinterés. Entonces, para que nos dé un poquito más de información, ¿me podrías dar un ejemplo de la falta de supervisión de la que hablas? Un ejemplo concreto que tú hayas visto con un supervisor. Entonces, dame un ejemplo pues es una pregunta de ejemplo para tener un poquito más de datos o de ejemplos más específicos. Sigue siendo cualitativo, pero tratar de aterrizarlo un poco más, ¿no? Y hay preguntas, la cuarta categoría de estas descriptivas, el cuarto tipo de estas descriptivas más bien, sería preguntas de idioma nativo. Dime, a ver, tú estás hablando de productividad y estás hablando de productividad y ya dijiste 3 veces productividad. Dime qué es eso. En esta empresa, ¿qué es productividad? ¿Cómo se mide? Idioma nativo es cuando de repente el cliente me habla de temas, palabras que podrían incluso ser como muy técnicas o que a lo mejor implican o significan algo muy específico en la empresa. A ver, entonces cuando tú dices liderazgo, cuando tú dices es un problema de liderazgo o de supervisión, a ver, ¿qué es supervisión y cómo lo entiendes tú o cómo lo entienden en la empresa en particular? Esa sería una pregunta de idioma nativo. Y esos serían los 4 tipos de preguntas de la categoría descriptiva como para tener información general
e incluso de información general irla aterrizando como en más detalles en lo particular. Y podrían ser cualquiera de estos tipos de preguntas que podríamos incluir. Hasta aquí no sé si vamos bien o tengan alguna duda o comentario sobre este tipo de preguntas que son las descriptivas que podríamos incluir en una entrevista. Si no, y si sí, porfa, me van diciendo y me interrumpen. La categoría que sigue son las estructurales. Aquí la diferencia es, en las descriptivas, yo hago preguntas en una entrevista para obtener datos generales e irlos aterrizando con detalles más específicos. En la estructural, yo lo que quiero saber es el orden de los datos, el orden de un fenómeno, el orden de un proceso, de un procedimiento. Lo que quiero saber es cuál es la estructura de algo que estoy investigando o la serie de pasos que tiene o todos los elementos que están involucrados con el fenómeno. Para eso hago preguntas estructurales, ¿no? Como para identificar el esqueleto e incluso la carnita, pero en un orden específico. Entonces, para obtener ese orden o todos los elementos de un problema, etcétera, hago preguntas estructurales. Y los tipos de preguntas estructurales fundamentalmente podrían ser 3. La primera le llamamos término cubierto, preguntas de término cubierto, que básicamente es preguntarle al entrevistado todos los elementos de un fenómeno o todos los distintos elementos, datos, pasos de un proceso, de un procedimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si estoy tratando de investigar, estoy haciendo un análisis de qué es lo que hace una persona en un puesto y ese puesto cómo tiene impacto con las ventas, por decir algo ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor una pregunta de término cubierto es, a ver, quiero entender cuáles son todas las herramientas o todas las aplicaciones que usas en tu trabajo. Entonces, ¿me podrías decir cuáles son las aplicaciones? Enlístamelas, descríbemelas, pero quiero tratar de entender cuáles son las herramientas, aplicaciones, software, equipo que usas regularmente para realizar tu trabajo. Háblame de toda esa lista. Esa es una pregunta de término cubierto, ¿no? A ver, ¿me podrías decir más o menos cuáles son todo el tipo de materiales visuales que usas con el cliente para poderle explicar cuáles son los beneficios del producto? ¿Me puedes decir cuáles son? Y que me describas todas las ayudas visuales. Esa es una pregunta de término cubierto, generalmente, ¿no? ¿Me podrías decir cuál es el proceso? ¿Me puedes hablar de los pasos que sigues para abrir la tienda, ¿no? Desde el inicio del día hasta que llegue el primer cliente, o sea, desde que abres la cortina hasta que llegue el primer cliente ya te arrancas. ¿Qué ocurre en ese periodo? ¿Me puedes describir todos los pasos que sigues? Y que te describa todos esos pasos o todos esos elementos. Es una pregunta de término cubierto. Dime todos los pasos, todos los elementos. Hay otra pregunta que se llama término añadido, que es como para rematar la anterior. Ok, perfecto. A ver, hasta ahorita me has dicho que utilizas el catálogo de productos, utilizas el manual de especificaciones, utilizas un video que muestra qué se hace con el producto. Entonces, esos son los elementos visuales o los materiales visuales que usas para trabajar con el cliente. ¿Y qué otro? De repente, ¿hay alguna otra aplicación? ¿Qué otra aplicación o qué otro material de repente puede ser útil o utilizas con tu cliente para mostrarle los beneficios del producto? La respuesta puede ser no, ningún otro, o puede ser que el participante o el entrevistado diga, ay, pues de repente también uso tal, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de término añadido y es como complementaria a la de término cubierto. Y hay otro tipo de pregunta que se llama clasificación de cartas. Y esta, dentro de la entrevista, es un poco como lo que decía Pedro hace ratito. Yo tengo ya opciones de posibles respuestas en la pregunta, ¿no? Cuando quiero utilizar, digamos, esas opciones para que el entrevistado me pueda darle un orden o escoger de esas opciones cuáles son las que considera que son las respuestas correctas a la pregunta, y luego preguntarle un poquito más de información cualitativa, o no se queda nada más en seleccionarlas y listo, ¿no? Por ejemplo, puede ser de, a ver, aquí tengo una lista, a lo mejor de la de prediagnóstico, el cliente me dijo, no, es que aquí los principales problemas de rotación por las que la gente está inconforme en la empresa es por el pago,
y porque su supervisor los trata mal, y también porque no les damos capacitación, ¿no? Ahorita por decirles 3 cosas, ¿no? Entonces yo ya llevo esas 3 opciones. A ver, aquí tengo en esta tarjetita, ¿no? O en esta lista, o en esta diapositiva, y se las muestro, 3 posibles alternativas de por qué la gente no está contenta en la empresa, ¿no? Y entonces, una es la relación con el jefe o cómo te trata tu jefe, otra es el pago y otra es las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ordéname de esta lista de problemas, dime cuál es la 1, cuál es la 2 y cuál es la 3, desde tu punto de vista, ¿no? Entonces te ordena las 3. Dice, no, 1, pago, 2, el jefe, y 3 son las condiciones de trabajo. Entonces, de una serie de problemas de variables o de elementos clave relacionados con una variable, tú le vas a pedir a tu entrevistado que te las ordene. Y muy probablemente ahí no para la cosa, sino que digas, bueno, y a ver, ¿me puedes decir un poquito más? ¿Por qué la 1 es pago? ¿Qué es lo que le molesta a la gente en relación con el pago? ¿Y por qué pusiste como 2 en la relación con el jefe o con el supervisor? ¿Qué es específicamente lo que a lo mejor le molesta a la gente de la relación con el supervisor? Y entonces vas profundizando un poquito más sobre esa estructura o sobre ese orden, ¿no? Puede ser que también digas, a ver, de los problemas que de repente tú percibes de clima laboral y de esta lista de problemas, o de esta lista de problemas de comunicación que de repente pueden tener en esta oficina, y a lo mejor tienes una lista de 10, ¿no? Dime cuáles son los 3 más frecuentes. Los que tú percibes como los 3 más frecuentes. Te dice cuáles son los 3 y te dice por qué, cuáles son las causas. Hay que hacer preguntas abiertas complementarias, pero tú ya tienes ciertas opciones previas y luego indagas un poquito más sobre esas opciones previas. Esa sería un tipo de pregunta de clasificación de cartas. Entonces, esas son las 3 tipos de preguntas que llamamos estructurales. Ahora lo que queremos saber son todos los elementos de un problema, todos los pasos de un proceso que vamos a obtener con una de término cubierto. Hacemos una para rematar, que sería término añadido, que sería una pregunta tipo de ¿y qué más? O lo que les acabo de explicar de clasificación de cartas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda con este tipo de preguntas que son las estructurales? ¿Todo bien? Porque esto lo vamos a aplicar, entonces como para que lo podamos tener suficientemente claro. Tampoco le estoy explicando derivadas ni regresiones lineales ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, que a lo mejor tampoco para algunos de ustedes son tan complicadas, pero bueno. Luego, una tercera categoría de preguntas que podemos hacer en una entrevista son preguntas de contraste. Y las preguntas de contraste también son abiertas, pero es para obtener un poquito más de información y generalmente son preguntas de verificación. A las preguntas de verificación en este tipo de técnicas de entrevista les llamamos preguntas de contraste. Hay 2 tipos de preguntas. Una es verificaciones de contraste y básicamente son preguntas cerradas. Aquí sí hacemos preguntas cerradas. Es un poco como lo que hacemos en escucha activa, ¿no? Que es, hago un resumen de lo que me acaba de decir de las principales causas de un problema para nada más confirmar que realmente son esas las que me dijo. A ver, entonces haciendo un resumen, las principales causas del ausentismo con lo que me acabas de decir son la distancia de la casa de la gente de donde vive a su chamba y cómo los trata el supervisor. Son esas 2 las que me dijiste. Es una pregunta cerrada y simplemente es para verificar que entendimos bien. Es una forma de parafrasear, de acuerdo a lo que ya vimos en escucha activa, pero en una entrevista simplemente es confirmar que no estamos malinterpretando o que sí son esas las 2 principales causas que me dijo en una pregunta que pueden ser, por ejemplo, de clasificación de cartas o en una pregunta estructural en general, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño resumen y con una pregunta cerrada simplemente confirmamos para verificar que realmente esas son las razones que nos dijo el entrevistado en la entrevista, ¿no? Y una de contraste directo es también una pregunta tipo en esta categoría, después de verificar,
volver a lanzar una pregunta para sacarle un poco más la sopa al entrevistado, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Y entonces ¿y qué más, no? Ok, entonces esas dos, ¿y hay alguna otra? ¿Podría haber alguna otra que a lo mejor sea menos frecuente, pero que también impacte? Igual y nos dice algo adicional el entrevistado. Esa sería de contraste directo, que es como después de verificar lo que nos acaba de decir en una previa, si hay alguna otra causa, si hay algún otro fenómeno, si hay algo más que añadir a lo que estábamos entendiendo previamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían otras causas menos frecuentes? Porque me hablaste de las dos más frecuentes. ¿Y hay alguna otra? ¿Cuál sería alguna otra menos frecuente que te dice la gente o que señala en una entrevista de salida de por qué se van, ¿no? O por qué llegan tarde, o por qué no vienen a trabajar, en pocas palabras. Bueno, esos serían los dos tipos de pregunta de contraste. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí está claro? Sí, profe. Súper. Y la última categoría, que son las de profundidad, son preguntas que tienen que ver con pues son preguntas abiertas simplemente como para obtener más información, ¿no? De cualquiera de las preguntas anteriores que vimos, cuando obtenemos una declaración que tiende a ser un poquito general para tener más datos, a ver, me estás hablando de que en la empresa faltan procedimientos. A ver, ¿podría ser más específico? ¿Qué procedimientos son los que faltan? Esa es una pregunta de profundidad, ¿no? A ver, me estás diciendo que en general a los directivos no conocen la operación. ¿De qué me estás hablando? ¿Me puedes dar más información? ¿Qué operación no conocen? ¿Qué información es la que no conocen? Etcétera, ¿no? ¿Me puedes decir qué piensas al respecto? ¿Me puedes dar un poquito más de información relacionada con tu opinión sobre este tema del que estás hablando? Etcétera, etcétera, o cualquier otra de la lista. Pero cualquier otra pregunta abierta que es de una primera declaración obtener un poco más de detalle, de datos específicos, esa sería una pregunta de profundidad. Y acuérdense, en una entrevista son preguntas abiertas. Básicamente esas preguntas abiertas son las que nos van a permitir poder tener más datos, más información, y con toda la información cualitativa que de repente vamos a tener, pues el poder ubicar esa información cualitativa, descubrir ciertas pistas, descubrir información, de hecho que directamente la cualitativa también se la vamos a presentar al cliente en un diagnóstico, y desde luego, pues si hablamos de la entrevista prediagnóstico, pues nos va a dar información también muy concreta, básica, para empezar a armar todo el proceso de búsqueda o de investigación ya en el diagnóstico particularmente. Entonces, bueno, hasta aquí, estos serían los tipos de preguntas abiertas que podríamos incluir en un prediagnóstico o en un diagnóstico, porque hay dos tipos de preguntas que específicamente vamos a hacer, o dos momentos de entrevista, una para el prediagnóstico y algún tipo de entrevista que podríamos llegar a utilizar, si ustedes deciden que es una buena técnica para el prediagnóstico. Hasta aquí esa parte está clarísima. Pregunta para ustedes, nada más para sondear un poquito. ¿Quiénes ya hicieron su entrevista de prediagnóstico? Ya tienen esa información clarísima y esa primera parte de la información súper, súper clara del lado del cliente. Todavía nadie. Ilka y su equipo ya. Entonces, solo un equipo ha hecho prediagnóstico, por lo que estoy entendiendo ahorita. Pedro también. ¿Pedro e Ilka son del mismo equipo o son equipos diferentes? Que ahorita no lo tengo. Diferentes, prof. Diferentes. Son dos equipos. Perfecto, gracias. Y los demás no. O sea, no es para ni hacerlos sentir mal, ni cuestionarlos, ni mucho menos. Ustedes sabrán en qué momento lo van haciendo. Pero el punto es el que podamos tener esa información lo antes posible. Bueno, les pediría que, ya no nos dio tiempo de hacerlo acá en clase, probablemente ya tienen el formulario de su entrevista de prediagnóstico, pues quien ya lo aplicó, pues ya la tiene y listo, ¿no? Simplemente como para poder tener esta parte avanzada y la próxima clase dedicarnos
más al contexto del diagnóstico con la información que ya tienen del prediagnóstico, sí me gustaría echarle un ojito a su formulario de entrevista de prediagnóstico. Hay una actividad que tienen en Moodle, en la plataforma en el tema 3, que es la intervención, que dice actividad en equipo, guía de entrevista de prediagnóstico. Y entonces también a lo mejor utilizando alguna de las preguntas que acabamos de ver ahorita, pero si pueden checar por favor las instrucciones de la actividad, pero lo único que les pediría es en un formato en Word, los integrantes de cada equipo, si pueden poner todas las preguntas que ya hicieron, abiertas de prediagnóstico para quien ya hizo el prediagnóstico, y quien todavía no lo ha hecho, que pueda estructurar. Acuérdense que sobre todo tienen que ver qué información necesitamos del prediagnóstico, que eso ya lo habíamos visto en alguna de las clases, y además viene en el estándar de competencias del conocer, sobre todo particularmente en la parte de identificación de la organización a intervenir, que eso es parte de lo que tenemos que ver en el prediagnóstico. Entonces, ¿cuál sería su formulario de preguntas abiertas que hay que preguntarle al cliente para quien todavía no hace la entrevista de prediagnóstico? Para quienes ya lo hicieron, entonces nada más si pueden poner qué preguntas hicieron y poder checar. Ahora, para la actividad, al menos 15 preguntas abiertas. Si algún equipo hizo menos, sobre todo los que ya le hicieron, pues qué otras incluirían, aunque ya hicieron la entrevista del prediagnóstico, para, sobre todo viendo las que vimos hoy, o que incluso pueden hacer en una segunda entrevista o en un segundo contacto rápido, digamos, con el cliente, porque es información que a lo mejor nos faltó, ¿no? Entonces, chequen esto para que puedan tener su formato de prediagnóstico, y sobre todo para los equipos que no lo han hecho, pues probablemente este sea un ejercicio que les permita tener clarísimo lo que van a preguntar en esa entrevista de prediagnóstico. Y yo diría, háganlo lo antes posible. Y esa es la primera parte que ya deberíamos de tener avanzada, que bueno, para los dos equipos que ya lo tienen como muy claro, porque ya tienen clarísimo el problema y seguramente las variables que están relacionadas con el problema. Y si lo pueden cargar, tienen hasta el jueves para poder cargar el formato de prediagnóstico. Y el jueves lo que vamos a hacer es trabajar en el problema, las variables del problema, para ir identificando cómo armar, en base a eso, las demás herramientas del diagnóstico. Y terminar de ver las que nos faltan, que sobre todo serían, ya vimos observación, ya vimos entrevista, entonces vamos a trabajar sobre todo con preguntas cerradas para un formulario de encuesta, y en general vamos a echarle una revisada al focus group como una herramienta que también podemos utilizar. Para el equipo, los equipos que ya hicieron el prediagnóstico, pues ahora lo que hay que pensar es en el diagnóstico. Terminar de definir la metodología que van a seguir, que es para su proceso de búsqueda, y luego terminar de armar o ir armando, que lo vamos a hacer a partir de la próxima clase, las herramientas ya del diagnóstico. A lo mejor vamos a hacer también una entrevista con otras personas, pero eso ya está del lado del diagnóstico para descubrir la causa raíz del problema. Bueno, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, comentario o inquietud relacionado con lo que vimos el día de hoy. Si no, pues hasta aquí dejamos esta clase. Si lo van teniendo también, por ejemplo, de aquí al jueves, pues me avisan para que lo podamos checar por correo, por mensajito, etcétera, de Teams, y poderlo ir aterrizando. Pedro, ¿querías decir algo? Sí, prof. No sé si ahí, la verdad es que no chequé bien, pero nos dijo que nos iba a pasar un formato como de carta, para la empresa, de confidencialidad. No, Sí, no se puede. Ahorita lo subo. Sí, espérame. La verdad se me super barrió. Gracias. Pero ahorita confidencialidad. Nada más termino la clase de las 7 y después de clase de 7 lo subo en Moodle. Sí, adelante, Sí, no se preocupe, muchas gracias. No, ¿de qué? Yo no te quería preguntar de las tareas, profe, porque estoy viendo que igual hay un reporte de lectura que está para mañana. Sí. O sea, ese también, o sea, entonces tenemos la tarea de hoy y está la de mañana, y pasado también hay otra. Pasado, ¿no? Que yo me Porque acuerdo. o sea, es que está de actividad, o sea, está, bueno, la de hoy, la de Honda, ¿no? Luego mañana la lectura,
y luego para el jueves. Bueno, el formato de prediagnóstico. Diagnóstico, correcto. Sí, Ajá. ahora, si ya de repente se juntó como mucho, bueno, la de Honda, la del video, pues viene de la clase pasada. Pero, digo, a mí lo que me interesa es que hagamos bien esas actividades y poderlas cerrar bien. Si les sirve, y para quienes no han tenido todavía la revisión o la oportunidad del tiempo de revisar el artículo para el reporte de lectura, puedo postergar un poquito, digamos, la entrega. Hay algunos que ya hicieron la entrega del documento, pero a lo mejor en lugar de que sea para mañana, puede ser para el sábado, por ejemplo, y entonces tenemos un poquito más de tiempo para entregarlo, si es que les sirve o consideran que a lo mejor ya está como muy apretado el tiempo. No sé cómo lo vean. Pues en mi caso yo creo que sí estaría mejor así, profe. Es que la verdad, yo sí siento que se me juntó un poquito ahorita y como, pues igual con las demás materias y eso tenía cosas, pues sí me serviría a mí que lo retrasara un poco. Ok. Bueno, entonces digamos que mantenemos las fechas de lo del video, obviamente, que son actividades cortitas, y lo del formato de prediagnóstico, que además el formato, sobre todo a quienes no han hecho la entrevista prediagnóstico, es bien importante para ya poderla hacer. Y extiendo un poco la entrega del reporte de lectura para el sábado, ¿no? Para que de alguna manera nos dé tiempo, un poquito más de tiempo en esta semana para cerrar esas actividades. Y de todas maneras, cualquier duda, comentario o cualquier otra cosa me avisan. Juan Carlos, sí, por favor. Profe, el reporte de lectura, ¿dónde lo podemos encontrar? Perdón. También está en Moodle, en el tema número 3, que es el de la intervención. Ajá. Y ahí viene, ahorita lo ubico rápidamente. Creo que lo puso en el sílabus al final. A la lectura sí, perdón, claro. El artículo que tenemos que leer está en la sección de sílabus, porque ahí está todo el material de lectura que tenemos, y es un artículo que se llama Consultoría de Empresas en Perspectiva. El artículo está en sílabus, lo que tienen que leer, y la actividad tal cual, digamos, para donde vienen las instrucciones y cargar el reporte de lectura, está en el tema número 3. Perfecto, profe, ya la encontré. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? ¿Juan Carlos? No, profe. No, yo estoy. Gracias. Es que como estaba levantada la mano, por eso pregunto. Bueno, pues entonces, si no, hasta aquí dejamos la clase de hoy. De todas maneras, si tienen alguna duda, comentario. Esta parte estoy consciente que de repente es pesada, porque tiene que ver con metodología, tiene que ver con ir armando las herramientas del diagnóstico. Entonces, ya no nos falta tanto para cerrarla, pero sí es importante que la vayamos trabajando y sobre todo que por equipos vayan ubicando. Traten de hacer, quienes no lo han hecho, la entrevista de prediagnóstico lo antes posible, porque eso les va a permitir decidir el resto de su metodología, el resto del proceso de búsqueda y desde luego armar las herramientas para aplicar el diagnóstico, y que todavía nos dé tiempo de administrarlas, tener los datos y luego tener las conclusiones. Bueno, primero Dios, entonces nos vemos el próximo jueves a las 5 para la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde, que sigan teniendo una muy buena semana, y primero Dios nos vemos el jueves. Cuídense. Igualmente, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.